Bendiciones. Bienvenido a un capítulo más de Curiosidades y Reflexiones Bíblicas con Gerald Reyes. Hoy tenemos una gran reflexión ligada a una curiosidad, la cual estaremos hablando bajo el tema de un pacto que trasciende. Quiero que te grabes esto, un pacto que trasciende. Hoy, esperando en el nombre poderoso de Jehová, que como siempre sea edificado, recordándote siempre que te suscriba, que comente, que dé like y que comparta. Recuerda que queremos llegar a toda criatura y a toda nación porque este es nuestro mandato, el cual Dios tiene para con nuestras vidas. Hoy vengo de parte de Dios a hablarte de una gran historia que está situada en Segunda de Reyes, su capítulo 9, Segunda de Samuel, su capítulo 9, verso 1 al 13. Una historia por mucho conocida, el cual está allí situada la historia de Mefiboseth, hijo de Jonatán, el cual David hizo misericordia con él. Estaremos hablando, como le expliqué, de un pacto que trasciende. Hoy vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dicen así los primeros tres versículos de 2 de Samuel, su capítulo 9, verso 1 al 3. Dijo David: ha quedado algunos de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniesen a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió: queda uno, hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí, está en la casa de Marquí, hijo de Amier, en lo de Baal. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra y pedimos al Señor que sea Él hablando a nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de pacto, tenemos que comenzar con Jesús. Uno de los primeros pactos que Jesús hizo en la tierra fue con Noé. Cuando Dios decidió destruir la tierra, en aquel tiempo tuvo misericordia y salvó a Noé y a su familia y junto con ellos a la esposa de sus hijos. En total 6 personas. Todo fue basado por misericordia. Y Dios, en su misericordia, después que terminó la tierra, después que pasó el diluvio, hizo un pacto grande con Noé que ha trascendido hasta hoy. ¿Y por qué te menciono esto? Para poder llevarte a lo que quiero comunicarte en este día. Recuerden, o si han tenido el privilegio de leer esa historia de Noé, en aquel momento, en aquel momento pasó que cuando el diluvio pasa, Dios le dijo a Noé: ya no raeré la tierra con agua y pondré una señal en el cielo para que todos la vean y se recuerden de mi pacto contigo, que es un arcoíris. En todo tiempo o en cada ocasión que anuncian tormentas e inundaciones, nosotros vemos que al oriente, al occidente, se manifiesta un arcoíris. Es como diciéndole al pueblo, a la nación: todavía mi pacto está vigente y ha trascendido hasta hoy. Y no tengan miedo, porque yo no destruiré la tierra con agua una vez más. ¿Por qué menciono esto? Y lo quiero traer a la historia de Mefiboseth, porque nosotros los padres tenemos que tener mucho cuidado. Hay pactos que son de bendición, pero hay pactos que son de maldición. Y quiero decirle a ustedes, que tenemos que tener cuidado, porque en lo que estuve analizando y estudiando, y según eruditos y escudriñadores de la Biblia, nosotros, yo pude entender varias cosas. Lo primero es que en aquel tiempo de David, antes de David ser el rey, la mayoría conocemos la historia. David fue proclamado rey en secreto por Samuel. Y todo eso fue porque Saúl hizo una desobediencia delante de Dios y Dios lo iba a quitar del trono. Cuando Dios quita a alguien del trono, siempre tiene un sucesor. En ese caso era David. Cuando David llega a la casa de Saúl, allí hay un hijo de Saúl que acoge a David, le coge cariño y le coge aprecio. Y cree en lo que Dios va a hacer a través de David. Y entiende que no hay celo del trono, sino que Dios ha decidido que él será el rey de esa tierra para ese tiempo. En medio de todo eso,
nosotros vemos manifestaciones y protecciones de Dios hacia David, porque Dios no echa para atrás cuando promete algo. Y cuando él dice algo y promete algo, lo cumple. Y él le prometió a David que iba a ser rey de dicha ciudad de Israel. Entonces, en medio de todo eso se levanta un sinnúmero de acontecimientos que eh, nosotros para poder entenderlo tenemos que leer primera, segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, para poder entrar en materia con lo que le quiero explicar. Pero estoy haciendo esta introducción, estoy haciendo este preámbulo para que usted entienda lo que le quiero hablar de Mephibosheth y quiero que usted entienda qué significa un pacto que trasciende. Quiero que nosotros tengamos cuidado y tengamos cuidado porque nosotros como adultos y que tenemos hijos, a veces tomamos decisiones y hacemos pactos, tanto espirituales como satánicos, y esos pactos pueden alcanzar a nuestros hijos. Hay pactos que son de bendición y hay pactos que son de maldición. Por ende, nosotros tenemos que cuidar dichos pactos. Entonces, cuando nosotros vemos el desenlace de la historia de David, llega a un momento donde se tiene que acabar el reinado de Saúl. Y la mayoría conocemos que antes de que llegue la determinación de Saúl y de Jonatán, ellos hicieron un pacto, David y Jonatán, que si pereciera uno de los dos, cualquiera que sea, el otro iba a tener misericordia de su descendencia y de su casa. Y ese pacto fue sellado con un, con un gran acto solemne de amistad y fue sellado hasta hoy, porque ese pacto prevaleció y miren cómo nosotros estamos hablando hoy de dicho pacto. La curiosidad de todo esto es, ¿por qué entra Mefibosé en este pacto? Mefibosé, según pude escudriñar, leer y buscar de esa historia y de ese tiempo, cuando Jonatán y David hicieron ese pacto, Mefibosé no hubiera nacido. Por eso le digo que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, porque hay pactos generacionales que como pueden bendecir a nuestros hijos, a nuestra casa, también pueden maldecir a nuestros hijos y a nuestra casa. Porque nosotros como representantes de Dios en la tierra, como representantes y cabecilla de nuestra familia, todo lo que nosotros hacemos trasciende hasta nuestra primera, segunda, tercera y aún a nuestra cuarta generación. Por ende, hoy te voy a invitar al final de este video que hagamos una oración que Dios me ha dado el privilegio de yo poder hacer para cubrir a mis hijos. Y es lo siguiente. Entonces, cuando hacen el pacto, dice que no pasa mucho tiempo cuando matan a Jonatán. Pero antes de Jonatán morir, tuvo un hijo, el cual también la mamá de ese niño pereció. Y su criada fue la que se encargó de ese niño. Cuando el ejército de Aquís invadió el campamento de los israelitas en aquel tiempo, dice que salieron desfavorecidos todos los que vivían ahí, incluyendo el hijo de Jonatán. Según eruditos y estudiadores de la palabra, en aquel tiempo cuando iban corriendo el niño se cayó y una carreta le cayó por encima y le desbarató los dos pies. Por eso fue que tuvo una incapacidad. Esto no está registrado en la Biblia, simplemente dice que el niño se cayó y que quedó inválido de los dos pies. Pero investigando pude dar con esto. Entonces, resulta que cuando David se establece en el trono, después que acontece todo, entrando en sí, David dice en una, oh, y no queda alguien de la casa de Saúl que yo tenga que hacer misericordia por memoria a Dios y a mi amigo Jonatán. Y dice que mandó a llamar un siervo que él sabía que hubiera estado en ese tiempo cuando Saúl estaba vivo. Su nombre es Siba, era Siba, perdón. Y dice que cuando se le pregunta, él dice que queda uno, pero que vive en la casa de Baal, en la casa de Malki, en lo de Baal. Cuando yo investigué lo de Baal, significa tierra árida, tierra seca, tierra estéril, tierra de maldición, tierra de nadie, una tierra donde tú vas allí para esconderte, para arrastrarte, para pasar desapercibido. Porque, como le digo, él tiene sangre real, él tiene sangre descendencia del rey Saúl. Por ende, él tenía que heredar el trono. Entonces, si él iba a hacer fanfarria, yo soy el nieto de Saúl, fácilmente perecía. Entonces, su sierva, la sierva de su padre y de su madre, lo llevaron a aquella ciudad. Allí mal pasó un tiempo, pero cuando Dios permite que nosotros hagamos pacto, tenemos que cumplirlo, porque cuando Él hace pacto con nosotros, Él lo cumple. Y David, entrando en misericordia, mandó a llamar a aquel joven. Cuando
Siba le dice y le explica de que el joven está inválido, él le dice que lo traiga. Cuando el joven llega a la presencia de David, allí pasan cosas donde él entra en temor porque él entiende que fue buscado para determinar por completo la descendencia de Saúl. Pero allí David le dice, no temas, yo voy a hacer misericordia contigo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, David está haciendo una representación de lo que el Padre hace con nosotros. Nosotros podemos estar en lo de Baal, nosotros podemos estar escondidos, nosotros podemos correr lo que sea. Cuando Dios tiene propósito y cuando Dios tiene pacto con nosotros, cuando Dios nos marcó con una palabra de que nosotros vamos a seguir su lineamiento, Él nos va a mandar a buscar donde quiera que estemos para retribuirnos todo lo que se nos fue quitado, como pasó en el caso de Mephibosheth. Era una gente que no era conocido, era una gente que pasaba desapercibido, harapiento, sucio y sobre todo inválido. Pero Dios tuvo misericordia para con él y entendió que su padre era digno y hizo un buen pacto con un buen hombre. Ahora viene la parte que yo quiero que usted reflexione. Y es que usted como padre tiene que tener mucho cuidado. Nosotros sabemos que todos los satanistas, brujos de este tiempo, hacen pacto de sangre para poder tener el poder ilimitado de Satanás. Señor lo reprenda. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ligan a su familia, a su descendencia y arrastran a su descendencia a una maldición eterna. Más sin embargo, cuando nosotros hacemos pacto perpetuo con Dios, que nosotros hacemos pacto de vida, nosotros hacemos pacto de resurrección, nosotros hacemos pacto para que Dios tenga misericordia de nosotros y de nuestra familia, nosotros le estamos garantizando a nuestros hijos una salvación. Nosotros le estamos garantizando a nuestros hijos una buena vida. Le estamos garantizando a nuestros hijos una descendencia firme en Cristo Jesús, aún desde la primera generación hasta la cuarta generación. ¿Por qué? Porque tomamos una decisión sabia y hicimos un pacto correcto, el cual su linaje no estará comprometido. Como le dije al principio, yo, en medio de todo el conocimiento que tengo durante los 7 años que tengo en el Evangelio, Dios me dio la capacidad de una oración, para yo entrar en una oración para cubrir a mis hijos, que al final le invitaré a que siga conmigo. Como le digo, en ese tiempo era muy difícil la vida, era muy incómodo sobrevivir y más cuando usted estaba escabullido en lo de Baal, cuando usted estaba incapacitado como Mephibosheth. Entonces, nosotros vemos que la misericordia de Dios no llega tarde, llega en el tiempo justo. Cuando David se restableció, toda la tierra que era de su padre Saúl, de su abuelo Saúl y de su padre Jonatán, se le fueron retribuidas. Él pudo tener el privilegio de comer en la mesa del rey como uno de los hijos del rey. Él pudo salvaguardar sus últimos tiempos porque él tuvo de dónde sacar comida, tuvo tierra para producir y tuvo tierra para poder esparcir y asegurar la descendencia suya y de su hijo en ese tiempo. No se registra cuántos hijos tenía o cuánto tuvo al final, pero en el momento que fue llamado tenía un hijo. Y nosotros podemos tener pendiente lo siguiente. Mis hermanos, Dios no se queda con lo de nadie. Dios es misericordioso, Dios tiene grandeza, Dios tiene poder. Mas, sin embargo, nuestro adversario siempre ha querido imitar las cosas que Dios hace para con nuestra vida. Y es que todo lo que Dios hace, Satanás quiere tergiversarlo para que nosotros caigamos en esa trampa. Cuando en aquel tiempo se hacían pactos de sangre para perdonar pecados, él hacía pactos humanos, o sea, sacrificios de humanos y sacrificios de todas índoles para embaucarnos a nosotros, para hacernos entender que él tenía poder. Él tiene un poder ilimitado, pero tenemos una grandeza que él es un enemigo vencido. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros vamos a tomar decisiones, tenemos que pensar en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente, porque una decisión tomada a la ligera puede dañar la descendencia de nuestros hijos y de nuestra familia, porque de nosotros depende salvaguardarlo. Con la experiencia y el conocimiento que tengo, he visto muchas personas que han arrastrado a sus hijos a una desgracia y después se preguntan, ¿qué es lo que estoy pagando? ¿Por qué mis hijos no salen de esto? ¿Por qué mis hijos lo otro? ¿Por qué fulano, el menor, tiene tanto problema? ¿Por qué ha pasado esto con esto? Revise qué usted hizo en el pasado. Revise qué pacto usted hizo en el pasado, con quién usted pactó, para que usted comience a reprender esos pactos generacionales, para que libre el caminar de sus hijos. Así que quiero invitarle a que se suscriban, que comenten, que den like,
para que esta gran reflexión llegue a cada uno de sus familiares y entiendan el porqué de, de esta gran enseñanza, de un pacto que trasciende. Ahora quiero invitarle a hacer una oración conmigo, la cual le dije al principio que era muy importante y que Dios me la dio. Y es la siguiente. Amante Dios Padre, te digo, Padre, en esta hora, que todo pacto, Señor generacional, que ha trascendido hasta mí sea abolido y que mis hijos sean guardados y sean protegidos de una manera muy especial, porque yo no quiero que ellos paguen culpabilidad mía de mis generaciones anteriores, y también te pido que venza todo pacto generacional de parte de la madre de ellos, para que ellos no sean alcanzados y que ellos, sus generaciones, estén libres de pecado, estén libres de arrastre, porque ellos son hijos tuyos, Padre, y ellos no tienen culpabilidad de lo que yo he hecho, de lo que su madre ha hecho y de lo que todos nuestros familiares anteriores han hecho. Así que guárdalo y protégelo, líbralo de todo mal y ayúdale a estar en paz. Y que todo lo que hagan de aquí en adelante sean vistos de tus ojos y sean guardados por ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero darle gracias por el acogimiento, quiero darle gracias por suscribirse y quiero darle gracias por lo que está pasando en el canal de YouTube. Así que sigamos adelante, que Dios me le bendiga. Un saludito a todos los que están dando me gusta, comentando. Steven, quiero darle un saludito a Juan Severino, a Sander Medina y a todas aquellas personas que han tomado un minuto de su tiempo para activar la campanita y para compartir. Bendiciones y éxito.